todos bienvenidos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Esta tarde tenemos el estudio de la palabra del Señor y vamos a seguir con el libro de Éxodo. Esta tarde nos toca ver el capítulo 27, versículos del 9 al 19. Pero antes de entrar a esos pasajes, pues vamos a pedir la dirección de nuestro amado Dios. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Padre, queremos postrarnos a su presencia, bendito Dios, para pedirle dirección, para pedirle conocimiento, sabiduría, bendito Dios, para pedirle que abra nuestros corazones, bendito Dios, y que su palabra pues haya cabida en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios, y que podamos esa semilla sembrada pues dar fruto, bendito Dios. Permítanos, bendito Dios, que hablamos su palabra, que disfrutemos de ella, que meditemos, bendito Dios, y que nos instruya, Padre Santo. Deje nuestros corazones limpios, bendito Dios, que el Espíritu Santo pues, nos ayude a comprender todo lo que tiene esta tarde para cada uno de sus hijos, bendito Dios. Y pedimos también que bendiga, Padre, a las personas que nos ven a través del canal de la iglesia, bendito Dios, que toque sus vidas también a través de su palabra, Padre Santo. Muchísimas gracias, bendito Dios, por este tiempo que podemos disfrutar en comunión, bendito Dios. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Es muy conocido, ¿no? Dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quería hacer esta lectura antes de empezar nuestro estudio porque mientras vamos desarrollando, regresamos al libro de Éxodo, capítulo 27, mientras vamos desarrollando el estudio, pues vamos a ver por qué he empezado con esta lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque la noche antes de morir el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él iría a preparar una morada, que Él los dejaría, pero no era dejarles porque no les importaba a sus discípulos, sino porque Él dijo que iba a preparar un lugar, iba al lado de su Padre a preparar un lugar para que donde Él esté, ellos también estén. El Señor Jesucristo les dijo estas cosas, ¿no? Y vamos a ir al Evangelio de Juan. No vamos a hacer la lectura todavía de Éxodo, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos desde el 1 hasta el 3 vamos a leer. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice la Escritura: vendré otra vez para llevarles conmigo, así ustedes también estarán donde yo estoy, o donde yo esté. El Señor Jesucristo prepararía un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Sin duda alguna, el Señor Jesucristo volvió al cielo para preparar un hogar celestial para sus discípulos, y esa promesa se cumplirá más adelante. Esa promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos también nos abraza a nosotros, a cada uno de nosotros. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 8.
versículo no es este, así que no lo vamos a leer. Y regresando al Evangelio de Juan, los discípulos, ¿creen ustedes que entendieron lo que el Señor Jesucristo les decía en ese momento? No lo entendieron. Los discípulos lo que querían era que Él se quedara con ellos, ¿no? Y versículos 5 y 6 nos dice esto. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo dice: Él es el camino. Él es el camino a la casa de su Padre. Él es el único camino que nos puede llevar a nuestra morada celestial. ¿Por qué? Ahora nos preguntaremos por qué Él afirma ser el único camino que nos puede llevar a la casa celestial, ¿no? Nos puede llevar a donde está el Padre celestial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el camino, dice el versículo 6. Y Él nos asegura que Él es el camino por donde los cristianos debemos caminar. La Escritura nos declara que el Señor Jesucristo es el sacrificio. Él es el sacrificio que terminó con todos los demás sacrificios. Él es el sacrificio al que señalaban todos los sacrificios hechos en el altar. Cuando fue crucificado, tomó Él nuestros pecados y llevó el castigo del que todos nosotros merecíamos por nuestra maldad. Jesús preparó un lugar en la casa de su amado Padre, en la casa de nuestro amado Dios y Padre Celestial, al morir en nuestro lugar en esa cruz. Por eso quise dar la lectura de Isaías 53:6. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿no? Y en esa cruz se demostró el amor del Padre hacia su creación. Y ahora ya regresando al libro de Éxodo, regresamos al libro de Éxodo. En la arquitectura del tabernáculo y en el templo que lo reemplazó, había una cortina, ese gran símbolo de la inaccesibilidad a Dios. No podíamos acceder a la presencia de Dios directamente, ¿no? Y había una cortina ahí que era lo que impedía que crucemos, porque el que cruzaba moría. Dice la Escritura que moría. Éxodo capítulo 26. Versículos 31 al 33 vamos a leer. Dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Al pararse frente a ella, frente a la cortina, a la derecha tenía el pan de la proposición y a la izquierda el candelero. Ambos prometían una relación con Dios, pero de frente estaba esa cortina que impedía esa relación con Dios, que impedía acercarse a Dios, acercarse al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los pecadores no pueden sobrevivir a un encuentro con Dios. Y eso ya lo vimos con nuestro hermano Carlos también, ¿verdad? Que los pecadores no pueden sobrevivir al encuentro con Dios. Porque nuestro Dios es santo. Así que el altar frente a la cortina indica nuestro hogar. Está muy cerca, pero muy lejos también al mismo tiempo.
Podemos ver la cortina ahí, ¿verdad? Podemos ver el lugar donde está nuestro amado Dios, atrás de la cortina. Relativamente está muy cerca, pero no podemos pasar de esa cortina. Eso quiere decir que a la vez está muy lejos, ¿no? No podemos acercarnos. Y teniéndole ahí en poco espacio, ¿verdad? Y está muy lejos al mismo tiempo. Podía haber ese lugar donde necesitábamos y anhelábamos estar. Nuestros antecesores anhelaban estar en ese lugar santísimo, ¿no? Pero no podían. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y en determinado tiempo. No podían acceder todos a ese lugar a donde se encontraba la presencia de Dios. Y la cortina era la que impedía el paso al lugar santísimo. El tabernáculo estaba lleno de promesas, pero también de peligros. Ahora miremos lo que nos dice Mateo acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Capítulo 27. Versículos 50 y 51. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mientras nuestro Señor Jesucristo entregaba su vida, la arquitectura del tabernáculo sufrió un cambio radical. El camino hacia Dios fue abierto, literalmente, ¿no? Dice que cuando el Señor Jesucristo falleció, la cortina de velo, ese velo que impedía que nos acerquemos al lugar santísimo, se rasgó de arriba para abajo. Eso quiere decir que nos dio accesibilidad, un trabalenguas para mí, para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo, ¿no? Al lugar donde se encuentra nuestro amado Dios. Y regresando al libro de Éxodo, capítulo 27, ahora sí vamos a centrarnos en estos pasajes, versículo 9 al 19, ¿no? Empezamos del versículo 9 y 10, dice: Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Vemos las instrucciones que le está dando nuestro amado Dios para hacer el tabernáculo. Instrucciones similares son dadas para los otros dos lados, versículos del 11 al 15. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Instrucciones que sigue dando nuestro amado Dios. El atrio del tabernáculo está rodeado por 100 codos de cortinas en los lados norte y sur y 50 en el lado oriental. Pero en el lado occidental existen 2 cortinas de 15 codos con una brecha de 20 codos que tiene su propia cortina especial. Y eso lo podemos ver en el versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí,
y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Esto es porque es la entrada. El punto es que el tabernáculo y el atrio están orientados hacia el este, como nos dice en el versículo 13. Especifica este punto. La entrada estará en el lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol. ¿Dónde está la humanidad? Al trazar la geografía simbólica de la relación de la humanidad con Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la humanidad en esta imagen que nos está dando aquí la Escritura? Y como podemos ver, estamos al este del Edén, al este de nuestro hogar. Así que el tabernáculo es abierto para nosotros y está orientado hacia nosotros. ¿Por qué está orientado hacia nosotros? Porque nos está invitando, nos está haciendo esa invitación hacia la casa de nuestro Padre de Dios celestial. Nos está invitándonos a casa. En los versículos 20 y 21 vamos a ver qué es lo que nos dice. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y como podemos ver, Dios sigue dando instrucciones para asegurarse de que siempre haya una luz encendida en el tabernáculo. En el tabernáculo siempre hay luz. No sé, los que conocimos la casa de Edison allá en Manzanares, cuando vivía, él vivía ahí en medio de la montaña, ¿no? Y resulta que cuando pasábamos por ahí, era la única luz que estaba prendida. Entonces cuando pasábamos por ahí decíamos, esa es la casa del hermanito Edison. En media montaña solo se veía una luz. Y decíamos, ¿no? Entonces, estaba yo pensando en esto, ¿no? Y digo, es algo similar, ¿no? La casa de Dios dice que siempre va a haber una luz. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces en la casa de nuestro Padre Celestial siempre, siempre va a haber luz. Y aquí es la orden que ha dado nuestro Dios, ¿no? Que siempre haya luz en su casa. Y esa luz está orientada hacia el este, hacia nosotros. En este universo simbólico, esta luz está encendida porque Dios está en casa. Hay una bienvenida esperándonos. Y no solo eso, dice también que hay pan. Hay pan en la mesa. ¿Y por qué dice esto? Porque Jesús también dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Todo esto nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 25:30. Dice la Escritura, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los querubines están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y por 25:30, les he leído un poquito atrás, bastante atrás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, que dice,
Continuamente, ¿verdad? Continuamente. Entonces esto quiere decir que la luz verdadera que alumbra a todo hombre va a estar ahí. El pan de vida que nos ofrece nuestro Señor también va a estar ahí, ¿no? Ahora, si está lejos de Dios, entonces venga a casa hoy. La luz está encendida. Hay una canción que dice: en el altar de Dios el fuego está encendido, ¿verdad? Esta luz está encendida. Dios está en su casa. Ha establecido su tienda entre nosotros a través de su Hijo. Y hay pan en la mesa. Dios te invita a comer con Él. Pero necesitas poner tu fe en Jesucristo. Él murió para traerte a casa. No permitas que tus pensamientos sean más fuertes que el mensaje de bienvenida que te está dando el Padre Celestial. Hace algunos estudios atrás hablamos acerca de que si somos aventureros o somos hogareños, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo llega a ser nuestro hogar, nuestras prioridades cambia nuestra idea del hogar. Si eres aventurero, entonces utiliza tu amor por la aventura para la gloria del Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, ve por el mundo y haz discípulos a todas las naciones. Pensando en esto también, decía, es verdad, ¿no?, que los misioneros tienen ese espíritu de aventurero, ¿verdad? Porque les gusta ir, les gusta conocer otros lugares, les gusta predicar la palabra en otros lugares. Van por todo lado. Van por donde el Señor les lleve, ¿no? Exacto. Entonces yo me acordaba de nuestro hermanito misionero que estaba en Ecuador. Digo, para él no fue una carga ir a trabajar allá, aunque no tenían todo lo que, ¿cómo se puede decir? Todo lo que tenía aquí en España, ¿no? O sea, tenía, no recuerdo esa palabra, ¿cómo se llama? Las comodidades. Eso, aquí. Todas las comodidades que tenía aquí en España, ¿no? Y se fue allá a Ecuador a predicar la palabra del Señor en una comunidad donde la gente iba caminando media hora, 45 minutos para llegar al culto, ¿no? A soportar necesidades. A soportar necesidades por el Señor. Pero aún así, estos hermanitos lo hicieron con gozo. Los misioneros van por donde quiera que el Señor les mande. Por donde quiera que vayas, haz lo mismo. Hazlo con alegría. Pero no piense que la felicidad está del otro lado del horizonte, ¿no? No piense que la felicidad, como pensamos nosotros cuando venimos acá, está al otro lado del charco, al otro lado del mar, ¿no? Es lo que pensamos. Y la felicidad pues está donde el Señor nos ponga, ¿no? Y las necesidades pues también las va cubriendo nuestro amado Dios. No sea alguien que va a lugares nuevos o que prueba cosas nuevas como un esfuerzo por encontrar su hogar. Al contrario, debe disfrutar de lo que es. Si está en el Señor Jesucristo, debe disfrutar del Señor Jesucristo por donde el Señor Jesucristo le lleve, ¿no? Porque si lo hace como una carga, no va a encontrar esa alegría. Debe servirlo donde quiera que se encuentre. Ahora, ¿alguna vez ha pensado servirle a Cristo cuándo? ¿Ha venido ese pensamiento a nuestra mente? ¿Le serviré al Señor Jesucristo cuando, por ejemplo, cuando pues ya tengo una carrera profesional, o cuando ya consiga una esposa o un esposo, o cuando ya cumpla mis metas, ¿no? Es bueno ponerse metas, es bueno ponerse esto, pero el cuándo no importa,
No importa cómo complete esa oración, algo anda mal. Está en una búsqueda con sus propias fuerzas, ¿no? Está diciendo, dejando de lado a aquel que puede ayudarle a conseguir todas esas metas, ¿no? Porque muchas veces trabajamos o remamos solos sin dejar que el Señor nos ayude. A veces nos cansamos o tenemos esa búsqueda incansable cuando su hogar ha estado todo el tiempo en Cristo Jesús, ¿no? El Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo, ¿qué dice? Os haré descansar. Hay veces que nosotros nos alejamos, nosotros tenemos los problemas, las dificultades, por no ponerlos a los pies de Cristo. Ayer hablé con mi madre, ¿no? Y me decía, hijo, después del COVID he quedado, dice, muy mal, dice. Ahora me ando mareando a cada rato, dice. Me tengo que agarrar. Y dice, y me han dado unas pastillas y una medicina. Y dice, pero pensé, dice, ¿por qué estoy obedeciendo a los médicos aquí? Si yo tengo a mi médico principal, me dice, ¿no? Y dice, Señor, dice, en tu nombre voy a dejar las pastillas a un lado. Si es tu voluntad, me vas a ayudar. Y si no es tu voluntad, tendré que regresar a las pastillas, dice. Pero yo tengo mi confianza en ti y quiero que tú me ayudes, dice, ¿no? Y dice que ha empezado a tomar agua. Dice, empecé a tomar un vaso de agua en el nombre de Jesús, dice, en vez de la medicina. Y dice, hijo, desde ahí te aseguro que estoy mejor, dice. Y cada que toma el vaso de agua lo hace en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, digo, esa fe, esa confianza que tiene ella en el Señor, yo creo que a mí me hace falta llegar a ese punto, ¿no? A ese punto. Y le dije, sí, amiga, pero si se encuentra mal, usted hágale caso al médico. Dice, sí, dice, no te preocupes porque eso me ha dicho tu hermano. Pero dice, tomo el vaso de agua en el nombre de Jesús y estoy bien, dice, estoy mejor, ¿no? Entonces eso me hizo pensar en esto también, ¿no? Que cuando estamos buscando ese cobijo, ese abrigo, esa ayuda, y no nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha estado ahí todo ese tiempo para poder acercarnos a Él, ¿no? Ahora, si eres hogareño, entonces utiliza ese amor por el hogar para hacer de tu casa un lugar de bendición, un lugar de bienvenida al Señor Jesucristo. Asegúrese que su casa sea algo que le ayude a servir mejor al Señor Jesucristo, no algo que le impida hacerlo. Asegúrese de que Cristo esté en primer lugar. No se aferre a la comodidad de su familia, al grado de impedir que su familia esté disponible para servir al Señor Jesucristo. Muchos se encierran en sus ideas, ¿no? De decir, no, yo protejo a mi familia, yo hago todo por mi familia y no quiero saber nada de nada más, ¿no? Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Debemos dejar que nuestra familia sirva al Señor Jesucristo, y no solo a Él, sino también a los demás, a aquellos que nos rodean. Asegúrese de que el hogar que realmente le importa sea el hogar que tiene en Cristo. Y tenemos el privilegio de servir a la casa de Dios. Tenemos el privilegio de tener la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. La luz está encendida. Hoy está puesto el pan en la mesa. Disfrutemos de nuestro hogar y disfrutemos de nuestro viaje a la casa de nuestro Padre Celestial. Queridos amigos que nos escuchan y no tienen a Cristo en su corazón todavía, Él está haciendo la invitación.
En Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y toco, y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él quiere compartir esa mesa con usted. Y para terminar, vamos a leer Hebreos. Capítulo 10. Versículos 19 al 22. Dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, que el Señor pues nos ayude a entender, ¿no?, todo lo que tiene esta Escritura. Y la semana que viene pues les invito también a que estén, porque nos toca ver acerca de los sacerdotes, ¿no? Y ahí llega el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.